Pues gracias al Señor por este tiempo que llevamos reunidos con Él, todos juntos, disfrutando de la alabanza, disfrutando de la participación de los hermanos, que nos ayuda a cumplir con el objetivo que tiene cualquier creyente. No lo olvidemos nunca, no me cansaré nunca de repetirlo. Estamos aquí para servir para la gloria de Dios. Y constantemente tenemos que preguntarnos, ¿mi vida está sirviendo para la gloria de Dios? Y si no es así, clama al Señor, pide ayuda a los hermanos, porque Dios tiene el deseo de que tu vida sirva para su gloria. Y no importa lo destruida que esté, no importa lo lejos que estés del Señor, Él está dispuesto a andar los pasos necesarios para llegar a ti. Y eso nos ayuda a decir, Señor, aquí estoy. Soy incapaz de caminar, pero el Señor vendrá y te cogerá en brazos para llevarte con Él. Os invito a que abráis la Biblia en el libro de Colosenses, que como sabéis estamos estudiando, en el capítulo 4. Colosenses capítulo 4. En esta mañana vamos a estudiar 5 versículos. Colosenses capítulo 4 y versículo 2. Dice así: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debo responder a cada persona. En el bosquejo que mandamos a los grupos de distribución, titulaba la exposición de esta mañana como Trabajando en la intimidad para mostrar a Cristo. El domingo pasado veíamos con Pablo Casado, hablando de la epístola de Pablo, no la de Casado, sino la del apóstol Pablo, pero teníamos una predicación que a todos nos impactó, una predicación tremendamente práctica, que hablaba de las relaciones personales, hablaba de las relaciones en la familia, tanto en el ámbito del matrimonio como en el ámbito de los padres y de los hijos, y hablaba también de algo muy novedoso en aquel tiempo y para nosotros también, como es cómo comportarnos cristianamente, espiritualmente, también en el ámbito laboral, en nuestros trabajos, en nuestras relaciones con nuestros jefes o con nuestros subordinados. Y sabéis, cuando llegamos a esta parte del capítulo 4, damos con una de las claves para que lo anterior tenga éxito. Mirad, el versículo 2 dice, perseverad en la oración. ¿Quieres ser un buen marido? Persevera en la oración. Clama al Señor para que haga la obra en ti de transformación, para que a pesar de mi carácter áspero, duro, Él me convierta en el mejor marido, en el mejor esposo. ¿Quieres ser una buena esposa? Persevera en oración, clama al Señor. ¿Quieres ser un buen hijo? ¿Quieres ser un buen padre? Mira, todos los condicionantes de nuestras formas de ser, de los conflictos diarios, no hacen más que meter palos en la rueda de nuestras relaciones. Pero Cristo y la palabra de Dios nos da la clave para poder resolver eso. Persevera en la oración, como jamás quizá lo hayas hecho. Sin duda la oración es uno de los mayores privilegios que Dios nos otorga. Y sabes, probablemente sea uno de los que invocamos de forma menos correcta.
Podríamos definir la oración como un acto de fe a través del cual buscamos comunicarnos de forma sincera y voluntaria con Dios. Pero también, y algo muy importante y que a veces dejamos de lado, la oración es un medio eficacísimo para profundizar en mi relación con Dios, para conocerle más íntimamente y para que Él me ayude a conocerme a mí también más íntimamente. Jeremías capítulo 29 y versículo 12 dice lo siguiente: entonces me invocaréis y vendréis a mí y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Un acto de comunicarnos con Dios desde una perspectiva completamente diferente a cualquier criatura de Dios, ya que a través de Cristo Jesús ahora tenemos un nuevo parentesco. ¿Recordáis cómo nos enseñó a orar Jesús? Él nos enseñó diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. De tal forma que cuando yo oro, sí, estoy orando al Dios Todopoderoso, estoy orando al Señor de señores, pero estoy orando a mi Padre, que quiere tener ese encuentro íntimo y personal contigo y conmigo. La oración me comunica con mi Padre Celestial gracias al camino nuevo y vivo que ha abierto Cristo a través del derramamiento de su sangre. Y sabéis, ese lugar que era absolutamente inaccesible para nosotros, ese lugar que teníamos completamente vedado por nuestro pecado, que es llegar al trono de Dios, a la presencia de Dios. Ahora nos dice Hebreos: acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque ahora voy a la casa del Padre. Voy a la casa de mi Padre a encontrarme con Él. Así que, hermanos, la oración no es una carga. La oración no es una molestia, sino que es un privilegio para encontrarnos con nuestro Padre Celestial. Pero seamos sinceros. La Biblia lo presenta así y así es cierto. Pero ¿qué pasa cuando somos convocados, por ejemplo, a la reunión de oración? ¿O qué pasa cuando alguien nos sugiere que apartemos tiempo diario en nuestras vidas para dedicar un tiempo importante para mantenerlo en oración de forma privada? Eso ya no nos resulta tan atractivo. A veces incluso nos resulta como algo pesado. Quizá no lo estamos enfocando correctamente. Quizá no nos estamos dando cuenta de que la oración es un privilegio que está a la altura de nuestra salvación. Está a la altura de que Jesús esté preparando un lugar para nosotros. Está a la altura de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Porque nada más que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, quiere dedicar tiempo para hablar exclusivamente contigo. Y es una pena que no lo sepamos valorar, que no podamos darle espacio para que mi relación personal con Dios deje de estar en la superficie y pase a profundizar cada vez más, y cada vez más quedarme extasiado con la maravilla que es mi Dios. Un privilegio para el que fue necesario que Cristo derramara su sangre. Por tanto, quiero que des dimensión a esto, porque ¿cómo de importante es para el Padre que dediquemos tiempo a orar si le ha costado la sangre de su Hijo? ¿Cómo crees que Dios Padre se toma que para mí la oración sea casi un acto rutinario, sea casi un acto obligatorio, en vez de ser un acto que deseo, que necesito, que ansío que llegue el momento para encontrarme con Él? La oración tiene que surgir de nuestra relación con Dios. Decía el texto que Jeremías que hemos leído: ¿me buscaréis por obligación, por rutina? No, me buscaréis
de todo vuestro corazón. La oración no surge de una lista de problemas que tenemos. La oración no surge como consecuencia de las circunstancias que estamos viviendo, sino que la oración debe de surgir de la necesidad vital de tener un encuentro íntimo y personal con mi Padre que está en los cielos, para abrirle mi corazón. Y sabéis, la oración escenifica mis sentimientos hacia Dios. Pero también pone de manifiesto algo que es muy importante. La oración pone de manifiesto mi dependencia por Dios. Quiero que busquéis en vuestras Biblias un pasaje que os voy a decir. Salmo 50, versículo 9. Vamos a leer hasta el 12. Pero fíjate lo que dice este pasaje, sorprendente a lo mejor. Dice Dios, no tomaré de tu casa becerros. Salmo 50, versículo 9. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves del monte, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Y sabéis, esta parte del Salmo 50 lo que viene a decir es que Dios no necesita nada de ti. Dios no necesita nada de mí. Dios no necesita mis oraciones. No necesita que le ponga en alerta de las cosas que me suceden, porque Él las conoce con detalle. No necesita que intercedamos por otros, como si Él no se hubiera dado cuenta de lo que le está pasando a mis hermanos. Como veis en el texto que hemos leído, Pablo pide que intercedan por él ante Dios para que le permita y abra camino para predicar el Evangelio. Lo acabamos de leer en Colosenses. Pero mira, Dios en su soberanía va a cumplir con sus planes evangelísticos, va a cumplir con sus planes de salvación con Pablo o sin Pablo. Y esto nos hace preguntarnos algo. Entonces, si Dios no necesita nuestras oraciones, ¿por qué oramos? ¿Por qué la Biblia nos habla de orar? ¿Qué es lo que busca Dios a través de la oración? Versículo 15 del Salmo 50. Invócame en el día de la angustia, te libraré. ¿Y qué dice? Y tú me honrarás. El creyente, a través del acto de fe de la oración, invoca al Padre. Este actúa conforme a su voluntad. Y esto provoca, o debe provocar, mi adoración y que yo le dé la gloria a Dios. Dice Hebreos 12 que teniendo tan grande nube de testigos, ¿verdad? Mirad, la oración es también un fiel testimonio. Aquellos que nos ven, aquellos que saben que oramos por ellos, es un fiel testimonio que lleva a esas personas a dar la gloria a Dios. Y no solamente quienes nos rodean, sino que todas las criaturas celestiales, los ángeles e incluidos los demonios, tienen que reconocer cómo Dios obra en la vida de sus hijos y cómo sus hijos, a través de una fe profunda y a través de una dependencia hacia el Padre, acuden a Él para cada cuestión que les aqueja, sabiendo que la soberanía y la voluntad del Padre va a contestar de la forma más adecuada para cada uno de nosotros. Y ¿sabes? Cuando ellos observan esto, no pueden hacer otra cosa que dar la gloria a Dios. Por el contrario, nuestra falta de vida de oración personal pone de manifiesto mi falta de amor hacia Él, mi falta de fe y también nuestra autosuficiencia, algo que, como sabéis, más tarde o más temprano nos va a llevar al fracaso, además de estar robando la gloria que Dios se merece. Así que para Pablo es indiscutible que para llevar adelante su ministerio no vale con ser el apóstol Pablo solamente, sino que necesita depender enteramente de Dios, y por eso le pide a sus hermanos que intercedan
por él para que el Señor le abra camino. Pablo sabe que sin oración no hay bendición. Hermano, grábate esto en la cabeza. Hermana, grábate esto en tu corazón. Sin oración, no es oración de 30 segundos antes de acostarnos o para dar gracias por la comida, sino sin una vida de oración, de dependencia, de fe en aquel al que oramos, no hay bendición para ti ni para los que te rodean. Dios espera de nosotros ese tiempo de oración íntima y personal en el cual derramo mi alma delante de Él y Él actúa con su gracia y con su misericordia. Dice Pablo, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. La Biblia nos presenta también el ejemplo supremo del Señor Jesucristo. Como sabéis, en Cristo se manifiestan dos naturalezas. Una naturaleza divina que es desde la eternidad y que es receptora de las oraciones. Pero también vemos a partir de la concepción de María una naturaleza humana que nos demuestra día a día la necesidad de tener un tiempo de oración. La necesidad de tener tiempos para encontrarse con el Padre y para derramar su alma delante de Él, el propio Señor Jesucristo. Dice Marcos 1 que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, se fue a un lugar desierto y allí oraba. Mateo 14 dice que despedida la multitud subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y Juan capítulo 17, estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo, la gran oración de Jesús. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique. Este era el Señor Jesús. Alguno puede pensar, ¿y qué necesidad tenía él de orar, verdad? Para él era imprescindible tener esos encuentros íntimos con el Señor para derramar su corazón y para poner su vida en sus manos. El contraste con los fariseos era notorio, ¿verdad? Llegaban a propósito tarde a la sinagoga para que en el momento de la oración les pillara en una esquina, para que así la gente de dos calles pudieran verles levantando las manos al cielo y demostrando una falsa piedad a través de la oración. Cuidado con orar para los que nos escuchan. Cuidado con orar para la Iglesia. Nuestras oraciones van dirigidas al Padre y la Iglesia dice amén. Vemos a Jesús también orando en momentos decisivos de su vida. Dice que cuando se bautizó, dice Lucas que también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. Cuando tomó la decisión de escoger a los 12 apóstoles, dice la Biblia que pasó la noche orando. Cuando estaba en agonía en el huerto de Getsemaní, dice que oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando estaba a punto de morir, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y yo me pregunto, si Jesús necesitaba orar, ¿cuánto necesito yo orar? Si el propio Señor Jesucristo tenía esta necesidad como algo vital en su vida. Él oraba ante las circunstancias que tenía que afrontar. Bueno, nosotros muchas veces dedicamos más tiempo a discutir los asuntos o los problemas que nos toca enfrentar que a orar por ellos. Nos afanamos en buscar soluciones antes que orar por la guía de Dios. Muchas veces la estrategia es, Señor, aquí tengo mis soluciones, ahora quiero que tú las apruebes. Quizás sería mejor orar para que el Señor nos dé sus soluciones y pedirle que seamos dóciles y humildes para obedecerle y para seguir sus pasos.
Sin duda, una de las mayores tentaciones a la que se enfrenta el ser humano y de forma especial los creyentes es la autosuficiencia. Es el darnos cuenta que ya podemos solos. ¿Os acordáis cuando nuestros hijos eran pequeños y les llevábamos de la mano a todos lados y de repente ellos hacen algo así con la mano para que les soltemos, porque ya pueden ellos solos? Bueno, eso también lo hacemos nosotros con el Señor. Y nos llenamos de orgullo y de autosuficiencia y casi le decimos al Señor, mira, ocúpate de estos otros hermanos de la iglesia que te necesitan más. Yo ya soy un creyente maduro, ya puedo solo. En cambio nos encontramos al Señor Jesucristo diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso Pablo en esta mañana, ante todos esos temas prácticos que nos habló Pablo Casado el domingo pasado, nos dice, perseverad en oración. No hay otra vía, no hay otra fórmula mágica que no sea depositar nuestra fe en la roca que es Cristo y manifestarle nuestra dependencia y nuestro reconocimiento de lo débiles que somos. Perseverar significa permanecer haciendo algo a pesar de las dificultades. Y fíjate que es un término que se expresa de forma imperativa. No hay otra forma de usar la oración que no sea perseverando, que no sea insistiendo. Y no se trata de repetir como el que repite un mantra hasta la extenuación. Y cuanto más oremos y repitamos lo mismo, al final Dios nos va a hacer caso. Creo que no hemos entendido bien la parábola del juez injusto, cuando ante la insistencia cansina de aquella viuda, al final le otorgó lo que quería, para que ya no le diera más la lata. Bueno, nuestro Dios no es ningún juez injusto. Nuestro Dios nos ama, actúa con justicia y utiliza la oración para nuestra bendición y para nuestro bien. Porque a través de la perseverancia, a través de la insistencia, eso me enseña a tener fe en Él. A través de la insistencia y de la perseverancia, fortalece mi comunión con Él. A través de eso también me ayuda a depender de Él. Y cuando en mi corazón habita la fe en Dios y habita la dependencia de Dios, entonces se cumple el fin y el objetivo que habíamos hablado al principio. Dios es glorificado a través de mi vida y a través de aquellos que me observan. También dice velando. Bueno, velando significa literalmente estar despierto, estar alerta con los 5 sentidos, orando siendo conscientes de nuestras auténticas necesidades. Hay una diferencia grande entre lo que me apetece y lo que necesito. Necesitamos tener sabiduría para orar por nuestras necesidades, por las necesidades de los que nos rodean. No solo materiales, sino también espirituales. Necesitamos estar orando los unos por los otros por fortaleza, por fe, por dependencia. También orando, estando alerta de los peligros que nos acechan a los creyentes, de esta batalla espiritual en la cual estamos inmersos. También orando pendientes de la voluntad de Dios. Mirad, hermanos, dejemos de orar por cosas que Dios ya ha declarado en su palabra que no son su voluntad. Dejemos de orar por cosas que Dios ya ha declarado que son pecado. Tengo que orar sabiamente, pendiente también de conocer lo que es la voluntad de Dios. Pero también, hermanos, orando siendo conscientes de la bendición de Dios. Dice el texto de Colosenses, velando en ella ¿con qué? Con acción de gracias. En esta epístola, varias ocasiones, Pablo exhorta a los colosenses a dar gracias a Dios. Y es que independiente de lo que pidas, independiente del problema que estés atravesando, quizá alguno de ellos duro, difícil de enfrentar, un problema que a cualquiera de nosotros nos doblaría, incluso así, tienes motivos sobrados para dar gracias a Dios, por cómo ha bendecido tu vida hasta ahora, por cómo está dispuesta a bendecirla a partir de ahora. Y sobre todo,
tienes razones sobradas para dar gracias a Dios por la persona de Cristo Jesús en tu vida. Es por eso que la oración nos ayuda a profundizar en nuestra relación con Dios, a aprender a depender de Él y a aposentar nuestra fe en esa roca sólida que es la persona del Señor Jesucristo. Y cuando yo trabajo esto en la intimidad, cuando dejo de orar y paso a tener una vida de oración, entonces esto repercute, porque los demás van a poder ver a Cristo en mi vida. Este trabajo en la intimidad nos prepara para mostrar a Cristo en público. Versículo 5 de Colosenses 4. Andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Si yo vivo a Cristo, podré manifestar a Cristo. Podré compartir el Evangelio de forma sabia, lo cual es muy necesario. En primer lugar, vuestra palabra siempre con gracia. Y aquí gracia es lo mismo que se aplica a la gracia de Dios en cuanto a su misericordia. Aquí estamos hablando de presentar el Evangelio mostrando a Cristo, con misericordia, con empatía, poniéndonos en el lugar de la persona a la que le estamos comunicando el Evangelio, con comprensión, con actitud que abraza, no con actitud que dispara y ataca. Una cosa es advertir del juicio de Dios y otra diferente es convertirnos en jueces de las personas a las que les estamos comunicando el Evangelio. Tiene que ser una palabra que edifica y que busca construir el reino de Dios con esa persona que quieres ganar para Cristo. Habla también la Escritura de una palabra sazonada con sal. Como sabéis, la sal era un elemento conservante y lo sigue siendo, aunque ya en menor medida porque hay otros medios, pero lo sigue siendo. Tiene la finalidad de combatir la corrupción. Y por lo tanto mi palabra tiene que tener también esta finalidad, porque a través de ella debo compartir las normas morales y éticas de Dios, del Dios soberano, que es el que establece lo que se tiene que hacer. En un mundo donde la corrupción cada vez es más alta. La palabra sazonada con sal tiene la finalidad de sanar la moral caída del pecador y restaurarle y ganarle para la moral y para el Espíritu de Dios que quiere poner en su vida. Quiero terminar ya. Hemos hablado de todo esto. Bueno, ¿cómo podemos actuar así? ¿Cómo podemos actuar con gracia y con sal con los de afuera, que es tan importante? Bueno, hay dos claves que son muy importantes a mi juicio. El primer lugar es actuar con la sabiduría de Dios. Dejar a un lado mi sabiduría, mi forma de ver las cosas y adquirir la sabiduría de Dios. Fíjate lo que dice Santiago capítulo 3 y versículo 17. Pero es la sabiduría que es de lo alto, que no procede de mí, de mi bagaje, de mi preparación o de lo listo que soy. La sabiduría que procede de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Necesitamos la sabiduría de Dios. ¿Y cómo conseguir la sabiduría de Dios? Y aquí cerramos el círculo. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pídala a Dios. Persevera en oración. Clama al Señor ante cualquier circunstancia de tu vida, ante cualquier preocupación en la iglesia o de otros hermanos. Pídele al Señor la sabiduría. Y dice el texto, el cual da abundantemente a todos, sin reproche, y le será dada. Hermanos, sin oración no hay bendición. A veces nos quejamos de la concurrencia al culto de oración y tratamos de pensar en las causas
Los trabajos, los horarios, las distancias, seguro que todo eso influye en que no sea el grupo o el número que queremos. Pero un factor a considerar es si hay vida de oración personal y si es este el motivo para que la oración en grupo congregacional no sea mayor. Por eso le pido al Señor que nos ayude a todos y cada uno de nosotros a darnos cuenta de que la oración no es una actividad más de la Iglesia. La oración es el privilegio que Dios te ha otorgado gracias a la sangre de Cristo, porque Él sabe que necesitas tener intimidad con Él para profundizar en tu relación con Dios y para que tu vida sea bendecida y para que a través de ti otros puedan dar gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga.